para brindarles las informaciones y todo lo que tenemos hoy por acá recabado en noticias y más a través de HQ Estéreo, la radio de todos. Mucha información. Vamos a tener dos invitados de política en libre postulación. Estará con nosotros Bexeray Richard. Él es precandidato por la libre postulación por el área de nuestro país. Nos estará brindando sus propuestas. También el precandidato a representante Concepción González estará con nosotros hablándonos también sus propuestas, y la música nos las pondrá Giza, que estará hablándonos un poco de su recientecito tema de estreno, que es Folk Inyal, creo que es algo así, si no me equivoco, que tendrá Giza más adelante. Así que muy buenos días, Elizabeth, ¿qué tal? Buen día, Mir, ¿cómo estás tú? Bendiciones para todos los que nos están escuchando. Hoy, domingo 23 de julio, la verdad que para nosotros es un gusto tenerlos todos los domingos acompañándonos y sintonizando noticias y más. Así es, qué gusto que esté con nosotros. Siendo las 11:06 de la mañana, vamos a iniciar con información de inmediato. Iniciamos con crónica. La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, mediante acciones operativas, aprende a uno de los más buscados. Se trata de Yamar Serrano, quien es requerido por el delito contra la vida e integridad personal, modalidad de homicidio, en la provincia de Colón. En la provincia de Colón, un hombre fue asesinado de varios impactos con arma de fuego afuera de un kiosco de comida en la entrada de la comunidad del Oasis en el corregimiento de Cativá. Fue llevado a la policlínica de Sabanitas, pero los balenos dictaminaron su muerte. El crimen fue perpetrado por sujetos armados frente a la mirada de los padres de la víctima. Seguimos con más información. Un ex policía asesinó a su pareja y luego se quitó la vida la mañana de ayer sábado en el bar Mirador, esto ubicado en el área en las Garzas de Pacora. El cadáver de un chiricano, Ariel Orlando Araúz, de 33 años, fue encontrado ayer en una cuneta en la calle final de la barriada Brisas número 3, sector de Santa Isabel, corregimiento de Pacora. La víctima presentaba heridas de bala en el pecho, abdomen, glúteos. Una mujer que estaba paseando un perro descubrió el cadáver y de inmediato informó a la Policía Nacional. Pasamos a noticias políticas. Hoy el Partido Panameñista convoca a sus más de 250,000 miembros para definir su oferta electoral de mayo 2024. De esos 983 panameñistas se postularon para las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. El único postulado a la candidatura a la presidencia de este colectivo es José Isabel Blandón. Volvemos a actualidad. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue condenado a 128 meses por blanqueo de capitales por la compra de la editora Panamá América EPASA. Sin embargo, la jueza Valoisa Martínez emitió sentencia extraditoria contra 5 ciudadanos por blanqueo de capitales. Entre estos está el expresidente Martinelli, a quien le impusieron una multa equivalente de 19.221.000. Como pena accesoria, se absolvió a 10 personas. Seguimos con más notas, siendo las 11:09 de la mañana. Más de 4,000 personas se han registrado para aplicar el permiso temporal de protección para extranjeros, así informó el pasado viernes la directora de Migración de Panamá, Samira Gozaine. Cabe destacar que la mayoría de los solicitantes son de Colombia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Este domingo 23 de julio se mantienen desvíos desde las 6 de la mañana en algunas rutas de transporte masivo de Panamá. Mi bus debió cerrar la cinta costera 1 para un evento deportivo, actividad que se llevará desde el Mirador Pacífico hasta el viaducto de Paitilla. Las rutas son Avenida Ricardo J. Alfaro, Albrook, 5 de Mayo, Corredor Sur, Llano Bonito, Corredor Sur Pedregal Interno, Don Bosco y Costa del Este. Hay más informaciones. SINAPROC anunció que varias áreas se verán afectadas por lluvias y tormentas en Panamá durante el pasado sábado 22, siendo las áreas afectadas como Colón, la ciudad capital, Costa Bajo, comarca Nove Buglé, Gunayala, norte de Veraguas, Bocas, Panamá Este, norte y el Golfo, Cordilleras y la costa del Darién. Después de años de abandono, el Parque Norte, ubicado en el corregimiento de Chilibre, abrió sus puertas. La Alcaldía de Panamá realizó una jornada de puertas abiertas para que los residentes conocieran los avances que tiene la obra.
Siguiendo con temas de lluvia, el SENAPROC se mantiene realizando los monitores de lluvias y reitera el llamado de alerta a la población geocalizada de lugares vulnerables a inundaciones. Comunidades como Puerto Pilón de Villa Cartagena y el sector de Gatuncillo en la provincia de Colón se vieron afectadas por las fuertes lluvias de la tarde de ayer provocadas por el paso de la onda tropical número 17 por la República de Panamá. Avanzamos internacionales. Colombia, tras el tráfico accidente 5 integrantes del partido derechista Centro Democrático y el piloto de una avioneta perdieron la vida en Colombia. La aeronave cayó al municipio de San Luis de Gasebo, en el departamento de Boyara, según la Aeronáutica Civil, que investiga las causas del accidente. Seguimos en los Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que la ciudad no tiene más espacio para migrantes, que se repartirán folletos animándolos a dirigirse a otros lugares. Más de 90.000 inmigrantes, mayormente de Centroamérica y Sudamérica, llegaron a Nueva York desde abril del año pasado. 11 minutos de la mañana, Elizabeth. Hoy también se está llevando a cabo las primarias del colectivo Partido Panameñista. Un colectivo que tiene más de 250.000 miembros, si no me equivoco. Correcto. Es el tercer partido más grande del país, Elizabeth. Me llama la atención que el único candidato o precandidato que aspira a la presidencia de este partido es Blandón. O sea que con el voto de él y su esposa queda electo, esperando la llamada de la Junta Directiva del Tribunal Electoral. Sí, siento yo y pienso lo mismo que tú. Creo que serían unas primarias un poco injusta y aburridas. Exactamente. Porque siempre la democracia y la contienda realmente se espera que haya 2 candidatos, 3 candidatos, 4 candidatos sucesivamente, pero que haya como esa en el momento que se está llevando ese conteo de votos a las 4 de la tarde, y que queda se cierran las urnas, donde uno queda y que quién es el que va a quedar. Pero y no así, se va a ver en este partido, lamentablemente, tan siquiera. En el partido de Ricardo Martinelli sabíamos que el que iba a quedar como candidato electo era él. Lo sabíamos, sin embargo, él se sumergió en una democracia donde hubo 2 contrincantes más, creo, si no me equivoco, y ya estaba uno con la duda, aunque sabíamos el resultado. Sin embargo, con Blandón no vamos a tener esa inquietud, o vamos a pensar de que quién va a quedar electo. Todos sabemos que va a ser Blandón, aunque solamente vaya a ejercer el voto él, porque no hay otro candidato. Lamentable, la verdad. Estamos viendo también en los medios de comunicación donde él manifiesta estar a favor de reducir el tamaño de la Asamblea Nacional a 50 miembros, a 50 diputados, y señaló que en este momento solo se ha reunido solamente con el partido Cambio Democrático para hablar de una alianza. Lo importante y lo curioso de esto, que he escuchado al candidato, oficialista del partido Cambio Democrático decir que él sería el que fuera a la cabeza de una alianza. Me pareciera lo más lógico, porque fue una contienda entre Yanivel y su persona. Sin embargo, el partido panameñista hoy tiene, hay que ver cuánto va a ser la participación, porque creo que al evaluar esas alianzas ven cuánto fue la participación de cada colectivo. Sabemos que la participación del Partido Cambio Democrático, si no me equivoco, fue de un 45%. Habrá que ver hoy, después de las 4 de la tarde, cuánto sería la participación del Partido Panameñista, siendo solamente José Isabel Blandón el candidato, que así sea sacando 5 votos, es el candidato oficial del colectivo, porque no tiene un contrincante directo. Sabemos que Blandón sería el vicepresidente de unirse a la alianza que se espera o se cree en el partido Cambio Democrático, donde Rómulo Ruz es el candidato a presidente del partido. Sabemos eso, sabemos que los partidos favoritos que pueden llegar con un buen puntaje a las elecciones 2024, el 5 de mayo, sería el PRD, Cambio Democrático y el partido de Realizando Metas de Ricardo Martinelli. Esos son los partidos más fuertes que se tiene para las elecciones 2024.
Otra de lo que me hace pensar, Elizabeth, es que ahora José Isabel Blandón, quien fue alcalde de la ciudad capital y también fue diputado por muchos años, Por muchos ahora años, manifiesta ante los medios de comunicación que ahora sí es importante la reducir reducción. la cantidad de diputados, porque en su momento no planteó eso cuando estuvo en la Asamblea de Diputados. Ahora sí le parece, ¿por qué? Porque saben que es un colectivo que no tiene gran cantidad de diputados. Ahora sí es importante bajar la cantidad Él necesita de como que ese legisladores. apoyo de la población panameña. Todos sabemos que Varela dejó el partido panameñista bastante deteriorado, con muchas grietas, y por ende él tiene que decir algo en su conocimiento coherente para convencer a las personas. Todos sabemos que la planilla o la cantidad de diputados, que son 71 actualmente, no va a reducir. Si quieren reducir algo, deben de reducir la cantidad de representantes que tenemos. Eso es lo que deberían de reducir. No, igual al estar dándose una alianza con Rómulo Rux, que creo que está apoyado por 4 candidatos, por 4 diputados, debo decir, que se mantienen con el equipo de Rómulo Rux, y la cantidad que tiene el partido panameñista tampoco sería una fuerza opositora de darse esa alianza que se espera a la oposición. También vimos el domingo pasado las declaraciones de Martín Torrijos Espino, quien ya es el candidato oficial por el Partido Popular, que también Ay, lo había Elizabeth olvidado. daba una propuesta de una alianza, con la sociedad civil, y se me escapa, quisiera buscar por acá cómo es el nombre de la alianza que le puso el expresidente Martín Torrijos, que está buscando, vamos a buscarlo por aquí para decirle, un Panamá posible. Es lo que plantea el expresidente, debo decir, Martín Torrijos, y candidato del Partido Popular, que por primera vez, bueno, de lo que veo yo, un partido chico va con candidato oficial. Elizabeth, es lo que veo por acá. Habría que ver quién realmente de ellos son los que van a unirse para hacer esa alianza opositora. Sí podemos ver que por parte de Martín Torrijos, él espera sumar a todos los partidos políticos que quieran sumarse junto a él para esta alianza opositora, o esta alianza como él hace llamar un Panamá posible. Habrá que esperar hasta las 4 de la tarde cuántos serían los resultados de la participación por parte del partido panameñista, con todo ese movimiento y esos 983 candidatos que se postularon a diferentes cargos de elección para dar como finalización ya a esa contienda y tener los candidatos presidenciales de cada partido. Creo que con el partido panameñista ya se da la final de los candidatos presidenciales que vamos a tener rumbo a ese 2024. Sabemos que el mes de octubre es un mes decisivo donde ya se van a estar cuanteando las alianzas electorales, que es importante destacar y he podido escuchar por parte de analistas políticos de que todos los partidos, así sea hasta el partido más grande, el partido gobernante de PRD con más de 730,000 adherentes, también necesita una alianza con cualquier partido. Habrá que ver si seguiría esa alianza con el partido Molirena, que ahora lo estamos viendo divididos. Tito Rodríguez por un lado, la gente de la bancada del presidente del colectivo Pancho Alemán, que sigue por otra. Se ha hablado que también han podido conversar con el partido Realizando Metas, del partido del expresidente Ricardo Martinelli. Habrá que ver también si el expresidente va a poder correr más adelante debido a lo que decíamos en antes, la condena que le da la jueza Valoina Martínez, de esos 10 años de prisión con los 19 millones de dólares de multa. Habrá que ver y esperar qué es lo que se va a estar dando más adelante en cuanto al tema de la política, que sé que va a coger su curso y va a coger un nuevo rumbo, y habrá que ver quiénes son los que van a ir liderizando esas encuestas rumbo al 2024. Y no solamente eso, sino las propuestas que espera el pueblo rumbo a ese 2024, unas propuestas positivas y buenas que sean prósperas para todos los panameños. Así que 11:20 minutos de la mañana nosotros estamos por acá. Vamos a mandarle saludos
a Jorge, que está en sintonía de Noticias y Más. También está mi querida Eida en sintonía desde temprano, desde antes me dijo que ya estaba en sintonía, así que por acá ya nos reportó la sintonía a través de HQ Estéreo. Recuerde que usted puede entrar a www.hqestereo.com para que usted pueda sintonizar Noticias y Más. Ya vamos a estar en pocos minutos con Bexeray Richard. Él es precandidato a diputado por la libre postulación en el área este. Va a estar conversando con nosotros, brindándonos sus propuestas. Él es periodista también, así que vamos a estar conversando con él para que nos indique cuáles son las propuestas buenas que tiene para el área este de llegar rumbo a ser diputado, y sobre todo ya está finalizando este mes el tema de la recolección de firmas. 11:20 minutos de la mañana. Vamos a una pausa. Al regreso venimos con mucho más. Esto es Noticias y Más a través de HQ Estéreo, la radio de todos. Noticias y Más. Noticias y Más. En HQ Estéreo programamos la música que a ti te gusta. Sintonízanos en www.hqestereo.com o baja nuestra aplicación en Play Store. Somos HQ Estéreo, la radio de todos. Noticias y Más. Noticias y Más. 11:24 minutos de la mañana. Gracias por retornar con nosotros aquí en Noticias y Más a través de HQ Estéreo, la radio de todos. Recuerde que usted puede sintonizarnos a través de www.hqestereo.com y también @noticias y más PTY para que usted nos haga sus preguntas. Ya tenemos nuestro primer político invitado del día de hoy, Bexeray Richard, aspirante a diputado independiente por el circuito 86, el área este. Bienvenido, Bexeray, gracias por estar con nosotros y tomarte el tiempo de estar aquí en Noticias y Más. Como no, gracias por la invitación. Y ahora, bueno, circuito 86, que antes era 810. Mucha gente de estas alturas ya tenemos ya 10 meses de estar recolectando firmas y mucha gente nos dice, oye, 86, pero eso no era San Miguelito. Exacto. Y nos toca hacer docencia. El Tribunal Electoral nos anunció justo cuando nos postulamos, incluso la mayoría de los candidatos del Distrito Capital se vieron en la sorpresa de que habían cambiado los nombres, y luego nos enteramos que éramos 86 efectivamente, que son 7 corregimientos. Mucha gente no sabe que somos 7 corregimientos. Está Pedregal, Mañanita, Tocumen, 24 de diciembre, Las Garzas, San Martín y Pacora. Son 7 corregimientos que sufren exactamente los mismos problemas que el resto de los corregimientos del Distrito Capital y de hecho el resto de la ciudad de Panamá también. Así que sentimos que no estamos bien representados y nos tocó dar como que ese paso adelante, de postularnos, de dejar a un lado tal vez el individualismo que muchas veces nos mezcla en una posición de, ¿sabes qué? No participes en política porque simplemente te vas a manchar, te vas a ensuciar. La política sucia siempre se dice. La política no es mala, mala es el que la hace. Exactamente. Yo justo esta mañana que estaba desayunando lo hablaba con algunos vecinos. La política no es mala. Los políticos malos que ensucian el término de la política son los que simplemente han dañado esta profesión. Y bueno, di el paso y creo que di el paso correcto. Cada día que llego a las comunidades, a cada corregimiento, me convenzo que di el paso correcto porque hay una desesperanza. O sea, desesperanza de la gente que dice, ¿sabes qué? ¿Por qué te metiste en eso? Ya no es posible cambiar las cosas. O sea, esas son frases que dice la gente. O sea, aunque usted no lo crea. Personas conformistas. Bueno, conformistas y también sin esperanza porque tienen 40 años que le están prometiendo cambios. Partidos tradicionales y simplemente ven lo mismo. Entonces llega un político cada 5 años y le dice, los problemas que tú tienes ahorita, yo los voy a solucionar. Y resulta que pasan los 5 años de gobierno, 5 años de la Asamblea Legislativa, 5 años de los representantes y simplemente no se solucionan los problemas. Mira, yo creo que más bien es tema de culturizar a la población. Cuando una persona conoce qué es la política y cuál es el deber de un diputado, se da cuenta de que no es fácil estar en la asamblea proponiendo leyes o anteproyectos de leyes para beneficio de la población
y que 3 unidades allí te hagan el grón y no se puede hacer. O sea, fuiste con muchas intenciones y con muchas ganas, pero si no tienes ese apoyo de los 71 diputados que están allí, no vas a hacer absolutamente nada. Ahí yo apuntaría algo muy importante. El rol del diputado, además de hacer leyes, que lógicamente van a necesitar el apoyo de los 71 diputados para poder aprobarlos, los diputados tienen un rol fiscalizador. Fiscalizar que los recursos del Estado se usen de manera correcta. Entonces, hay diputados que guardan un silencio cómplice ante el mal uso de los recursos del Estado. Y esa omisión yo creo que también la gente tiene que cuestionarla. O sea, está bien, propusiste 10 proyectos de ley y no se aprobaron, pero fiscalizaste que las leyes que se aprobaron se cumplieran, fiscalizaste que los recursos que se usaron en tu comunidad, en tu circuito o a nivel nacional se usaron de manera correcta. ¿Y cuándo se da cuenta la población? Cuando sale a las redes sociales. Lamentablemente, porque no tenemos esa actitud de investigar o saber qué están haciendo los diputados en la Asamblea Nacional. Exacto. Ahorita mismo hay un montón de proyectos paralizados totalmente y en redes sociales se puede observar. Claro, mira, a mí me encanta entrevistar a compañeros de la Universidad de Panamá, de verdad. Me siento muy contenta. Orgullosamente egresado de la Universidad de Panamá. Orgullosamente egresado de la Universidad de Panamá, de verdad que es un orgullo. Te hago la pregunta, periodista de medios, ¿cómo fue que llegaste? Ya contaste, pero ¿cómo fue que saliste de los medios y dije, ¿sabes qué? Yo puedo hacer cosas mejores desde la Asamblea Nacional? Sí, aunque estoy muy joven, tengo 31 años, estoy jovencito, estudié mis pininos. Yo tengo 10 años o 11 años de estar realizando periodismo tanto en medios impresos, radio, sitios web y televisión. Y ahora como independiente, como periodista independiente, me di cuenta que los periodistas tenemos un rol fundamental dentro de las democracias. El rol de fiscalizar, el rol de informar, el rol de investigar y justo lo que yo decía, el rol de fiscalizar. Somos fiscalizadores ciudadanos. Pero en materia política me di cuenta, bueno, ya al cubrir 2 elecciones, me di cuenta que en las 2 elecciones me tocaba entrevistar presidentes, alcaldes, diputados y representantes que prometían cosas y que no los cumplían. Y que regresaban y decían, no, lo que pasa es que la pandemia, que esa es la excusa ahorita, ¿no? No, lo que pasa es que no tenía los votos en la asamblea. Y yo les preguntaba, pero ¿por qué guardaron silencio ante las injusticias? ¿Por qué guardaron silencio cuando no se usaron bien los recursos del Estado? Y me decían, no, lo que pasa es que sí hablábamos, pero no nos entrevistaban. Y yo decía, yo sí estaba ahí porque yo estaba en los medios de comunicación. Entonces no culpes a los medios de comunicación. Entonces decidí dar ese paso justo cuando se dieron las protestas del año pasado, protestas de julio del año pasado. La gente salió a las calles, el país se paralizó por el alto costo de los medicamentos, el alto costo del combustible, gasolina, el alto costo de la canasta básica, un montón de cosas. Y yo dije, ¿sabes qué? El país necesita ser rescatado, pero no lo va a rescatar una persona. Claro que no. Pero si no lo va a rescatar una persona, somos muchos, pero muchos de los que están en la política son gente mala. En la Asamblea Nacional, por ejemplo, si afuera de la Asamblea la mayoría de la gente somos gente buena, gente trabajadora, que paga su luz, paga su agua, paga su teléfono, que está endeudada hasta el cuello para poder tener su casa, su carro. O sea, que trata de subsistir con un salario que de verdad, te lo puedo decir, es un salario de pobre. Un salario que nos está, digamos que, poniendo en una situación de supervivencia. Estamos sobreviviendo. Si la mayoría de la gente que está fuera de la Asamblea es gente buena, ¿por qué la mayoría de la gente dentro de la Asamblea es gente mala? No estamos bien representados. Y yo dije, es hora de dar el paso adelante. Más gente que no es política tiene que participar en política. O sea, yo lo veo así. Más médicos, docentes, periodistas, comunicadores sociales, productores, gente del agro, campesinos, tienen que participar en política, porque si no, gente que no tiene una sensibilidad social, gente que no quiere hacer las cosas bien, gente que no es trabajadora, simplemente va a tener las intenciones de quedarse en el poder y de administrar, entre comillas, la cosa pública. Entonces, decidir a ese paso adelante no fue fácil la decisión, porque uno arriesga mucho al caminar en política, pero yo creo que uno arriesga más al quedarse en silencio y simplemente no hacer nada. Exactamente. Bexeray, yo también quisiera saber un poco, al ya dar ese paso, como has manifestado, de alejarte un poco de lo que te ha apasionado en muchos momentos, me imagino también que al llegar a la Asamblea de Diputados vas a tener un compromiso grande, porque hace poco decías, como periodista fiscalizador, has podido darte cuenta en 2 campañas electorales las propuestas que dan muchos candidatos, pero al final no se dan. Entonces ahora el público
o realmente las personas que te siguen van a fiscalizarte también de llegar a la asamblea, dar esas propuestas, indagar, dar esas leyes importantes que debes dar, no solamente para tu distrito, para tu área, tu circuito, debo decir, sino también para todo el área de Panamá, porque al final quedas siendo un diputado de la ciudad. ¿Cómo la gente puede confiar de que Vexeray va a cumplir esas propuestas y sobre todo va a ayudar al pueblo que realmente lo que espera es propuestas y sobre todo que se le brinde ayuda? Claro, mira, la gente conoce mis causas. Desde el día 1 en el que trabajo en los medios de comunicación, la gente conoce cuáles son las causas por las cuales yo he trabajado desde los medios de comunicación. Y justamente las causas sociales son las que me han llevado a caminar como independiente, a buscar los votos, a buscar las firmas para llegar a una candidatura y ahora llegar a la Asamblea Nacional. Yo creo en la transparencia, y así como creo en la transparencia, yo creo que la gente debe conocer el perfil del candidato. La gente conoce quién soy yo. Y no porque yo aparecí hoy y dije, hola, mira, yo soy candidato, yo soy una buena persona. Yo siempre he mantenido un discurso frontal en contra de la corrupción. Lógicamente, los ciudadanos, los diputados o el ciudadano a pie que no está en un cargo de elección popular no puede hacer más de 4 cosas. O sea, yo como ciudadano puedo llevar una propuesta de ley ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional y si a los diputados les da la gana, ellos lo aprueban o lo discuten o lo engavetan, como sucede en la mayoría de las propuestas ciudadanas. Exactamente. Pero simplemente, como ciudadano, yo lo más que puedo hacer es pelear por el derecho a la gente a tener libre información, por ejemplo, a cuestionar a los políticos corruptos, que en el pasado me he enfrentado a políticos corruptos y eso me ha costado incluso puestos de trabajo y la gente lo sabe. Y ese mismo discurso y ese mismo trabajo frontal en contra de la corrupción y a favor de las causas sociales son las que me van a caracterizar desde la Asamblea Nacional. Yo creo que la única forma, o sea, nadie puede ver el futuro, pero la única forma de demostrar es con trabajo. Y mi trabajo habla por mí hasta el día de hoy. O sea, cero escándalo de ningún tipo. Pese a que las personas que trabajamos en los medios de comunicación, en la televisión, muchos se ven salpicados en mucha ocasión por escándalos de todo tipo, de manejar borracho, Expuesto. O sea, siempre estamos expuestos y siempre estamos bajo el ojo público. Sin embargo, cuando la gente ve mi trayectoria es totalmente transparente y así mismo me voy a mantener tanto dentro de la asamblea hasta cuando termine mi periodo. Y si decida aspirar a otro cargo o si decida de repente retirarme de la política. Hace poco, ahorita en los medios de comunicación pude ver una declaración de el precandidato José Isabel Blandón del Partido Panameñista que manifestaba ese planteamiento de reducir la cantidad de diputados. ¿Estarías tú de acuerdo, Vexeray, de bajar esa cantidad de 71 a 50 diputados para el 2024? Por supuesto. Yo creo que incluso el país podría funcionar con menos diputados. Tenemos un país de, si acaso, 4 millones de personas. Tenemos 71 diputados. Tenemos una asamblea con baja productividad. Una asamblea que se gasta en estos momentos $200 millones. O sea, esa cantidad de plata nosotros como ciudadanos jamás la hemos visto en físico, ni la veremos en físico. ¿Y esos 200 millones son anuales? Anuales, correcto. Es el presupuesto anual de la Asamblea actual. Nacional. $200 millones. Y eso, en su mayoría, porque al final la Asamblea no invierte en cancha. La Asamblea no construye calle. La Asamblea no construye edificios. La Asamblea todo se lo gasta en funcionamiento. Funcionamiento de la Asamblea Nacional y en planilla. $200 millones para 71 diputados. Y la mayoría de esa plata, lógicamente, se está yendo en diputados que son afines al gobierno actual. Y lo mismo ha pasado en el gobierno pasado y lo mismo va a suceder en el gobierno que viene si no tenemos una asamblea independiente que fiscalice el uso correcto de los recursos del Estado. No solamente eliminar lo que es la cantidad de diputados, sino los que trabajan internamente en la asamblea. Claro, por supuesto. Porque hay personas que tienen 20, 30 años allí destruyendo la imagen de ese órgano del Estado. Sí, yo creo que una asamblea perfectamente pudiese funcionar con 20 o 30 diputados a nivel nacional y que no sean diputados circuitales. Yo creo que el hecho de que los diputados sean circuitales permite que algunas figuras administren los circuitos como si fuesen sus fincas privadas y se reeligen y la gente desde acá dice, oye, pero ¿cómo él, si no trabaja, no va a la asamblea, tiene altas ausencias, tiene una planilla millonaria, tiene un montón de gente embotellada en su planilla, simplemente la gente lo reelige? Pero es que justamente si seguimos visualizando la democracia desde una perspectiva circuital,
probablemente tengamos muchos malos políticos dentro de la Asamblea, que es el órgano más representativo. Así que yo creo que pudiésemos modificar la figura a figura de diputados nacionales que legislen para el país y que el país los escoja. Por acá tengo preguntas, me pregunta Eida, ella es residente del área de tu área por allá. Ella me pregunta que cómo harías para solucionar el problema del agua y cómo va a eliminar los contratos que tienen los políticos con este tema principalmente del agua. Lo primero que hay que eliminar es el negociado que existe actualmente, que es un negociado que se ha denunciado públicamente por medios de comunicación, e incluso hace poco realizamos un recorrido en la entrada de Pacora, donde está la estación de la potabilizadora, del río Pacora, exactamente. Hay una plumita, creo que las personas que pasan por ahí todos los días lo ven. Ahí llega todos los días la gente a echar agua porque no tiene agua en su casa. O sea, gente que vive a 1 kilómetro más adelante. A 220 de la potabilizadora, que es algo lamentable. O al frente de la potabilizadora no le llega agua. Y o sea, parece mentira, pero hay comunidades como Las Garzas, Paso Blanco, Río Chico, etcétera, que tienen más de 20, 30 años allí y no tienen ese tema de tener, o sea, el agua no les llega las 24 horas. Contamos con un sistema, el sistema ese del tanque, que es el que nos abastece, que es lamentable esa situación. Sí. Bueno, ahí está justamente el negociado. Hay que primero eliminar el negociado que está en componenda con miembros de la Asamblea Nacional, diputados. Públicamente se sabe esa información porque son empresas que han estado a nombre de ellos, o a nombre de familiares, o a nombre de allegados. Y por otro lado, hay que hacer que el IDAN funcione de una manera mucho más eficiente. Es contradictorio que en un lugar como Pacora, que tiene el río Cabra, tiene el río Pacora, tiene el río que baja desde San Martín, que son fuentes hídricas prácticamente vírgenes, con agua limpia, extremadamente limpia, y que comunidades que están ahí alrededor no tengan agua. Hay que hacer que el IDAN funcione de una manera mucho más eficiente y evitar que los recursos del IDAN se vayan en asesorías millonarias, porque se ha sabido que en los últimos años el IDAN invierte recursos en asesorías que dan diagnóstico, pero no dan la solución al problema. Entonces hay que despolitizar el IDAN y hacer que los recursos sean mucho más eficientes utilizadamente. Hace poco también te veía denunciando ese abandono que ha tenido, si no me equivoco, un hospital que se iba a hacer en el área de Tocumen, y han pasado no sé cuántos periodos han pasado. Luego de esa denuncia, ¿se ha dado alguna respuesta de esa denuncia que hiciste? Sí, justamente ese es el centro de salud de Tocumen, que ya tiene más de 10 años de estar abandonado. Eso data del 2010-2011, que lo comenzaron a construir. Se destinaron 13 millones de dólares. O sea, aquí no se habla de miles, aquí se habla de millones y millones de dólares que el Estado entregó a empresas para construir proyectos tan nobles como un hospital. Que el hospital, esa es la salud. La salud es lo más importante de todo ser humano. Sin salud no tenemos nada. No andamos, simplemente sin salud no andamos. 13 millones de dólares. ¿Qué pasa? Cambia el gobierno, el proyecto se paraliza, la empresa se va, el otro gobierno al parecer tuvo un tema con otra empresa a la que le adjudicó el proyecto. Apareció un dueño, un supuesto dueño, que se dice que ese supuesto dueño también tiene cercanía con algunos políticos electos. El gobierno expropia la propiedad y llega el próximo gobierno y simplemente contrata a otra empresa para que haga el hospital, y la otra empresa dice, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer el hospital. Entonces, yo creo que los gobiernos tienen que ser mucho más eficientes y mucho más frontales con aquellas empresas que simplemente no cumplen. O también, esas empresas que se llevaron la plata de los panameños, ¿cuántos gerentes hay procesados? ¿Cuántos directores de esas empresas hay procesados? Porque si la plata, o sea, si el Estado panameño desembolsó recursos y los recursos no fueron usados para un proyecto, si fuese de repente el hijo de la cocinera, o si fuésemos nosotros que estamos aquí en la cabina, probablemente estaríamos en La Joya, con el Renacer. Pero cuando vemos que son empresas allegadas a los partidos políticos que han estado en el poder en los últimos años, simplemente hay silencio. Luego de hacer esa denuncia, nosotros llevamos una solicitud de información ante el ministro de Salud, el ministro actual de Salud, y nos encontramos a espera de una respuesta formal de qué pasó con esa plata. Y la otra pregunta que yo hacía es, si se desembolsó la plata a las últimas empresas, porque han sido 3 empresas las que le han dado plata para construir el mismo hospital, ¿y queda dónde qué está? Proceso legal hay establecido hasta este momento? Y lo que se nos mencionó es que, bueno, posiblemente lo que está pasando es que
existe una demanda para que la última empresa contratada devuelva los recursos que se le habían dado para entonces otorgárselo a otra empresa. Entonces yo creo que hay que ser mucho más serios, debemos tener gobiernos mucho más eficientes y debemos tener diputados que fiscalicen. Por eso debemos tener una asamblea independiente. Los últimos diputados de los últimos 3 periodos no han dicho absolutamente nada. Ni van a decir, porque ellos van a quedar embarrados totalmente. Exactamente. O sea, tú tienes buenas propuestas aquí, sin embargo, vamos a salirnos un poquito de tus propuestas. Okay. A mí me gustaría que de llegar a la Asamblea Nacional y ser diputado se tocara el tema de la idoneidad del periodista. Okay. Sería buenísimo. Claro, yo creo que es importante. Al final, solo los que hemos ejercido esta profesión conocemos la importancia de la idoneidad del periodista, sobre todo porque aquí cualquiera llega, toma un curso de locución y ya es periodista. Y ya, es periodista. Y como tenemos los medios digitales... Exactamente. Entonces, o sea, nunca pasaste por la universidad, nunca tuviste un proceso, nunca te sacrificaste y quedas tú allí y el que se mató sigue pasando. Sí, lo que pasa es que también tal vez algunos oyentes no entiendan esta perspectiva de la idoneidad del periodismo y dirán, no, lo que pasa es que el periodista solo cuenta o narra lo que está pasando. El periodista tiene responsabilidades mucho más profundas que están relacionadas a la ética, a la investigación, a la verdad, a no venderse al mejor postor, a no de repente publicar una noticia sin la contraparte, porque esa es otra cosa. O sea, hoy vemos medios de comunicación digitales que cualquiera lo hace y saca un ataque, no te pregunta, o sea, y esos ataques van a ir aumentando según el pasar del tiempo contra políticos, incluso contra mismos periodistas, contra medios de comunicación tradicionales, contra cualquiera. Y tú vas a decir, oye, pero es que mira, este tipo dice que es periodista y me está atacando. Entonces engloban a todos los periodistas dentro de la misma situación. Y yo lo que creo es que hay que dignificar las profesiones. Y una ley de periodismo o una propuesta que busque darle idoneidad al periodista no le cerraría las puertas a otros profesionales. E incluso yo no diría que se le cierre la puerta a profesionales extranjeros que quieran ejercer, siempre y cuando tú ejerzas una profesión por la que tú estudiaste. Trae tu título, tú estudiaste en Estados Unidos. Bueno, trae tu título, yo estudié periodismo en Estados Unidos. Yo estudié periodismo en Canadá. Yo estudié periodismo en España. Puedes ejercerlo porque estudiaste la profesión. Yo incluso creo que hay otras profesiones a las cuales se le podría abrir la puerta porque tenemos deficiencias graves, por ejemplo, en algunas especialidades médicas. Por ejemplo, aquí en Panamá hay algunas operaciones del corazón o operaciones que tienen que ver con neurología, que no hay profesionales médicos en Panamá que lo hagan. Entonces, lo que pasa es que la especialidad no es económica. Exactamente. Entonces, no hay un gobierno que diga, sabes que vamos a invertir en becas para que esas personas se puedan especializar. Exactamente. Y ese es el tema, ¿no? ¿Quién no quisiera ejercer esa especialidad? Bueno, y los especialistas que existen muchas veces consiguen el título y abren su clínica privada. Entonces no debería. Exacto. Entonces porque a nosotros nos quita mucho de la caja de seguro social y cuando llegamos allá no podemos, sino que tenemos que pagar una clínica privada. No me parece. Entonces yo sí creo que hay muchos temas, hay muchos vacíos jurídicos que hay que legislar en algún momento. Hay muchos temas que serían probablemente polémicos, pero cuando tú entras a un hospital, a una sala de urgencias y no te atienden como debe ser. Yo, de hecho, la semana pasada, no sé si lo pudieron ver en redes sociales, estuvimos en el hospital JJ Vallarino, aquí en El Parador. Caímos de sorpresa. Vamos a hacer una inspección porque al final muy bonito es que tú hables de repente voy a hacer, no, ve y vive lo que está pasando la gente. Y nos metimos a la sala de urgencia de la JJ Vallarino, eso creo que fue un lunes en la tarde. Totalmente lleno, personas que iban por un resfriado, que tenían 7 horas esperando atención. Una señora que se había dislocado un dedo, tenía 12 horas de estar esperando atención. Una persona que fue a buscar medicamentos, simplemente esa era la 5ª clínica que visitaba en el día y no encontraba el medicamento que le había recetado un médico del Seguro Social. Es decir, los médicos del Seguro en muchas ocasiones recetan medicinas que no tienen en la farmacia. Entonces nos descuentan seguro, eso sí va al día, El descuento del Seguro Social, de una vez. Todos los meses va el descuento. A ellos no les interesa si tú te puedes atender, si hay medicamentos, tú tienes tu descuento. Exactamente. O sea, quincenalmente tú lo tienes. Sí, entonces cuando hablamos en materia de salud, yo creo que sí debemos, digamos, quitarnos cualquier interés de por medio que haya, porque cuando chequeamos los principales dueños de los hospitales más grandes, los hospitales privados de este país, son grandes donantes de las campañas presidenciales, de las campañas de los políticos que han estado en los últimos años. Entonces, yo no quiero pensar que es conspiración, yo quiero pensar que es falta de interés
de los políticos que llegan simplemente para hacerse más ricos de lo que ya son y no llegan con las intenciones de ayudar a esa gente que le dio el O voto. de seguir sirviendo a la oligarquía, porque todos sabemos que los presidentes de este país son unas figuras decorativas. Aquí Claro, gobierna claro, la oligarquía. claro, Y no es mentira. y es justamente por eso que tenemos que apostar por una asamblea independiente. Gente que no tenga compromisos con partidos políticos que tengan la línea de cómo votar o qué tipo de proyectos impulsar. Diputados independientes que puedan fiscalizar que el uso de los recursos del Estado se den de manera eficiente y que propongan cosas que no tengan compromisos, digamos, económicos con algunos sectores como el médico. O sea, para mí, te soy muy sincero, el tema de la salud es importante, es prioritario. El tema de la salud, el tema de la educación. Claro. No podemos tener directores en un colegio de 10 y 15 años haciendo nada. Claro. Cuando una infraestructura se está cayendo a pedazos. Sí. O sea, ¿cómo se regula ese tema? Sí, y actualmente tenemos dos crisis. La crisis estructural y tenemos la crisis de la calidad educativa. Las últimas pruebas PISA hablan de jóvenes de sexto año que saben leer, pero no entienden lo que dice el texto. No analizan. No tienen una capacidad de comprensión, y eso solo en materia de español. O sea, sácale geografía, matemática. La educación panameña pública, por ejemplo, no da nada que tenga que ver con inteligencia emocional, habilidades blandas, relacionamiento con los Comunicación compañeros, asertiva, trabajo en equipo, un montón de derecho cosas civil. y educación financiera, porque Sí, claro los que bancos sí. tienen, ahorita mismo hay más de 2.000 millones en deuda. El panameño debe 2.000 millones en deuda a las tarjetas de crédito. Y se siguen endeudando y te llama el banco y te dice, hey, mira, te da para que tengas otra tarjeta de crédito. Y el panameño lo agarra como si eso fuese plata. Eso es deuda. Entonces, todo eso tiene que ver con el sistema educativo. Y nosotros estamos impulsando desde la Asamblea Nacional de llegar una reforma educativa. Claro, porque la última que se hizo fue en el año 2014 cuando Ricardo Martinelli era presidente y Lucy Molinar era ministra. De ahí para allá no se ha actualizado ese plan de estudio. Claro. Y si tú me preguntas, deberían hacer uno nuevo. Claro. No reformarlo, hacer uno nuevo. Sí, de hecho, nosotros tenemos alianzas como país, tenemos relaciones diplomáticas con países del primer mundo, España, países más desarrollados. Tenemos relaciones muy cercanas con los Estados Unidos. Tenemos relaciones cercanas con Chile. Tenemos relaciones cercanas con Costa Rica. Países que su sistema educativo es mucho más elevado y eficiente que el nuestro. Lamentablemente, ningún gobierno está interesado en mejorar el sistema educativo de este país. Claro, eso es un problema. Y por el otro lado está la parte estructural, que lo que han hecho desde el Ministerio de Educación es crear más burocracia. Han creado el Viceministerio de Infraestructura, que lo único que ha hecho es darle un cargo a un viceministro nuevo y contratar un montón de gente, pero las escuelas siguen igual dañadas. O peor. Y hay otra cosa, hay una escuela, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la escuela Gran Bretaña de Pedregal. No. Esa escuela tiene varios años de estar cerrada. Y por alguna razón los jóvenes, los niños de esa escuela, dan clases en un mall que está aquí ubicado en Juan Díaz. ¿En serio? Y ese mall, en esta época de crisis inmobiliaria, donde hay centros comerciales que tienen espacios vacíos, donde simplemente se alquila local, ese mall ha tenido suerte, porque el Telefebre, cuando estaban modificando el Telefebre, lo estaban construyendo, los estudiantes lo mandaron a ese mall. Los estudiantes de Pedregal, de la Gran Bretaña, están reparando la escuela y lo mandan a ese mall. Ahora, me acabo de enterar que los estudiantes del Pinate van a reconstruir la escuela y lo van a mandar a ese mall. Pero lo más irónico es que mientras que esos estudiantes de la Gran Bretaña dan clases en el mall, la Gran Bretaña no le están trabajando. Está llena de monte. Entonces yo me pregunto, ¿a quién le conviene que los estudiantes sigan dando clase en un mall? El gobierno se está gastando desde el 2016 $1.5 millones anuales alquilando 20 locales comerciales de ese centro comercial. Y lo mismo pasa en algunos puntos del interior. Y hace poco vi en la Comisión de Presupuesto que la ministra de Educación solicitó más de $30 millones para construir escuelas, pero cuando se refiere a la escuela, específicamente de la Gran Bretaña, dice para pagar el alquiler de 20 salones, de 20 locales comerciales. Entonces tenemos estudiantes dando clases en un centro comercial. O sea, el panorama es realmente tétrico. O sea, porque tienen 6 años en ese mall. Correcto. O sea, el Meduca tiene 6 años alquilando ese mall. Tuvo 3 años para los del Telefebre, ya el colegio construyó. Y ahora tiene casi 2 años y medio, 3 años con los estudiantes de la Escuela de Pedregal. Y ahora los estudiantes del Pinate también los van a meter en el mall.
Pero tú me mencionas que el Telefebre lo arreglaron. El Pinate lo van a arreglar. Lo reconstruyeron. Pero la Escuela Gran Bretaña sigue en paralizada, abandono. totalmente Entonces, paralizada. No entiendo. Bueno, esas son las preguntas que tienen que responder y yo le pregunto a los 4 diputados que tenemos, le pregunto al representante de Pedregal, le pregunto al alcalde de la ciudad de Panamá, le pregunto al presidente, a la y nadie ministra. da respuesta. Nadie. ¿Y quiénes serán los dueños de ese mall? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Bueno, esas para son que las cosas sigan que hay que averiguar. desembolsándole dinero a un mall. Por supuesto. Y tú no estás haciendo Por nada. supuesto, no, o en todo caso, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo más equitativo. Búscate un mall en Pedregal. Son estudiantes de Pedregal. ¿Qué hacen yendo a Búscate Juan un Díaz? mall en Pedregal que sea de dueño pedregaleño, que la plata quede en Pedregal. O sea, si vas a alquilar, o busca un cuarto de alquiler o algo. Busca una fórmula de trabajo que sea eficiente. Incluso los fines de semana. Los colegios están cerrados los fines de semana. O sea, ¿por qué los colegios están cerrados los fines de semana? Ah, no, lo que pasa es que los estudiantes solo pueden estudiar lunes a viernes. Ah, ok, pero es que hay un montón de escuelas en Panamá Este que están cerradas los fines de semana. Entonces, lo que hay que hacer es usar los recursos de manera eficiente. Y ahí es donde tenemos que ir. Reclamarle a nuestros diputados, no solo en Panamá Este, mi circuito, a los diputados de todo el país, donde no se esté usando la plata de manera correcta, hay que reclamarle y pasarle factura en las elecciones. Eso es bien importante. Entonces yo me pregunto, Bexaray, ¿dónde se quedó la estrella? La estrella que manifestaba el presidente Cortizo en su momento en sus propuestas. ¿Dónde se quedó esa estrella? Porque no solamente pasan las escuelas que han manifestado. En estos días había una protesta por parte de trabajadores de la escuela de Santa Librada en San Miguelito. Ha pasado el tema con los estudiantes del Fermino 2 también. Ha pasado el Moscote, estudiantes la vez pasada del Comercial Panamá también que se aquejan al tema de las estructuras de los planteles educativos, esa preocupación de estudiantes que quieren estudiar y, como decía Elizabeth Kenante, una propuesta buena que cambie el esquema educativo de nuestro país. Cuando estaba en su momento la ministra Lucy Molinar, que dio otro planteamiento al cambiar el movimiento de educación, ahora hay que modificarlo, como decía Elizabeth, modificarlo a materias importantes que deben de dar, que muchas veces se escapan, Actualmente el tema de las redes sociales es bueno, pero a la vez también causa daño a los estudiantes. Están muy pegados a un tema, a un celular que a veces no aporta y hace ese déficit de educación. Has podido ver también, me imagino, la cantidad de estudiantes fracasados en nuestro país y no se hace nada. Claro, se estrelló. La respuesta es que... Se estrelló la estrella. Se estrelló. Y lo que a mí más me preocupa es la indiferencia de nuestras autoridades actualmente. Tú mencionabas algunas materias. Yo agregaría incluso materias que tienen que ver con educación sexual muy importante, eficiente en las escuelas. Hace algunos meses se hablaba de 10.000 estudiantes embarazadas por año del sector público. Y yo ahí agregaría la cantidad de estudiantes que desertan del sistema y que el sistema simplemente no los alcanza. O sea, porque... Pero mira, yo culpo a 3 entidades gubernamentales: el Ministerio de Salud, Meduca y el Ministerio Público. Porque ¿cómo es que una chica de 11 o 14 años sale embarazada y cómo es que el Ministerio de Educación no reporta eso al Ministerio Público? O cómo el MINSA no reporta esto al Ministerio Público. O sea, todo se queda allí. Claro. No se da un seguimiento. Porque si hay 10.000 menores embarazadas, lo primero que hay que averiguar es el papá de esa criatura. Primero, si es un mayor de edad, tiene que rendir cuenta ante las autoridades. Y si es un mayor de edad, y si está encima dentro de su círculo familiar, porque en muchos casos se da que tíos, papás, padrastros, abuelos, se dan casos de violación y simplemente existe un silencio entre la familia, porque... Hay toque de aquí en la familia, no pasa también nada. hay un tema de ignorancia familiar también. Hay mamás que de repente no conocen el procedimiento de cómo presentar una denuncia. O sea, quién sabe, y tienen generaciones de estar sufriendo este tipo de calvarios dentro de su familia. En la comarca hemos visto ejemplos muy claros. Y hace poco, acotando a eso, hablaba con una profesora de una escuela acá en Betania y me dice que una estudiante de séptimo de 12 años salió embarazada. Y justamente lo primero que yo preguntaba era, ¿ya notificaron al Ministerio de Educación para que asesoría legal lleve el caso ante las autoridades competentes? No, lo que pasa es que posiblemente sea un niño. Yo dije, pero, o sea,
¿Es un niño o no es un niño? No, posiblemente yo no. Hasta que no se compruebe que sea un niño, y también hay que buscar al papá de ese niño y decirle, ve acá, se tiene que hacer responsable de eso. Pero es que no tienes que esperar de que tú te enteres que es un niño. O sea, pon Exactamente. la denuncia. Hay que tomar acciones. Entonces el sistema tiene que ser mucho más eficiente en ese aspecto. El sistema tiene que ser mucho más eficiente también en cuanto a rescatar a esos jóvenes que desertan. O sea, hoy en día, un estudiante de sexto grado se sale de la escuela, de cualquier escuela a nivel nacional, y lo más que hace la maestra es, bueno, vamos a llamar a la mamá, de repente, oiga, ¿qué le pasó? No, es que no va a poder ir. Ah, ok, dale, pues ya. Y el niño no regresa. No hay Mides que alcance. No hay Ministerio de Educación que llegue. No, o sea, en un país serio y responsable, Claro un que niño sí. de sexto grado se sale de la escuela. Es que Y llegan los trabajadores sociales No. automáticamente a ver qué es lo que la está pasando. policía llega y le dice, mamacita, venga acá. Su hijo, no, lo que pasa es que no tiene plata. ¿Y la beca universal? No, lo que pasa es que no tiene que comer. Ah, bueno, aquí tenemos un comedor infantil en la escuela para que lo alimente. No, lo que pasa es que él no quiere. Ah, bueno, si no quiere, ahí entra el Mides, ahí entra el Ministerio de Gobierno. O sea, las instituciones del Estado tienen que trabajar de manera interinstitucional para poder alcanzar a esos niños que desertan del sistema educativo. No, que no quiere estudiar. Bueno, ahí está, hay colegios como Chapala. Existen. Sí, porque no todos tenemos esas ganas de estudiar. No. O sea, así que vamos a ponerle Claro. talleres técnicos o Otras algo para alternativas. pero darle conocimiento a los niños. Claro, entonces hay que buscar la forma de alcanzar a esos jóvenes. Yo te lo puedo decir puntualmente. Yo vengo de un barrio de Pedregal y yo creo que el 50% de los jóvenes que estuvieron conmigo en la escuela o están presos, o están detenidos, o están deambulando esperando por, no sé, que algo pase o que Algo le caiga algo caiga del arriba, cielo. porque Pero yo no no van a los hacer culpo, nada. yo no los culpo, porque al final, cuando esos jóvenes desertaron del sistema educativo, el Estado, que es el gran papá, que no es paternalista, o sea, no es paternalismo de que te doy una bolsa de jamón, no es paternalismo que te digo que te voy a prometer un trabajo para ganar en votos, no. Es el gran papá que llega y te dice, hijo mío, ¿no quieres estudiar? Bueno, ahí está Chapala. ¿No tienes comida? Bueno, ahí está el comedor infantil, que para eso son recursos en parte del FESE. ¿No tienes pasaje? Bueno, ahí está tu beca universal. ¿Necesitas más recursos? Bueno, vamos a hablar con el IFARU, porque para eso están los políticos. Tienen que buscar soluciones a los problemas. No para simplemente tirarnos en cara o empobrecernos más, que es lo que ha pasado en las últimas décadas. Cada día estamos siendo más empobrecidos. Nuestros papás, que hoy en día están terminando de pagar sus casas por 30 años una deuda, ellos hoy en día están lamentándose que el poder adquisitivo sea mucho menos. ¿Cuánto está ganando una persona jubilada en estos momentos? O sea, un salario mínimo. $200. La canasta básica son $300. Un joven que deserta de sexto grado, cuyo papá simplemente genere $200, $300, el Estado tiene que intervenir y decir, hey, tú no te puedes perder. Tú tienes que ser una persona productiva para el país. Y no productiva solo en materia de recursos, porque yo me refiero a la productividad desde la perspectiva de lo que tú puedas aportar para el país. O sea, si no vas a sumar, no restes. O sea, yo prefiero que todos esos presos que están en La Joya, en el Renacer, en la cárcel del interior, que todos esos presos el Estado pudo haberle llegado y decirle, antes que te conviertas en delincuente, antes que te maten, antes que mates a alguien, antes que violes, yo voy a intervenir ahí para que tú seas una persona productiva. Y es lo que va a pasar actualmente, porque cuando inició el año, yo creo que hubo 4.000 desertores de las escuelas. Fue un reportaje que dieron los medios, pero yo nunca vi el Ministerio de Educación decir o hacer algún llamado, vamos a ver qué se hace para que esos niños vuelvan al colegio. Eso Correcto. quedó así. Correcto, quedó en nada. Entonces lo que tenemos que apelar es a un Ministerio de Educación que sea mucho más diligente. O en su momento, legislar, esto desde la Asamblea Nacional, que las instituciones del Estado, o sea, ¿quién rinde cuentas de qué? Porque también yo me imagino que el Meduca dirá, lo que pasa es que la ley no me permite buscar un chiquillo y obligarlo a ir a la escuela. Y la policía dirá, lo que pasa es que la ley no me permite buscar a alguien que todavía no ha cometido un delito, no me permite buscarlo y llevarlo a la escuela. Y la mamá dirá, lo que pasa es que no tengo recursos y bueno, la beca universal no me alcanza y no tengo para darle comida. Y no tengo el carácter entonces, para ejercer y decirle a tu hijo, sabes que tú no te mandas. todo el mundo se lava las manos. El papá se lava las manos, la mamá se lava las manos, las autoridades se lavan las manos, el Ministerio de Educación se lava las manos, los diputados, o sea, entonces nadie sabe nada. Y el problema queda en el Estado al final del día. Sí, porque el Estado es el que paga las cárceles. Sí. Hoy en día el Ministerio de Seguridad se gasta mucho más recursos en represión, en compra de armas,
vehículos, chaleco antibala, granada, pistola, ametralladoras, retenes que no tienen ningún sentido, porque eso es discusión para largo, ¿eh? Los retenes que están por ahí que no tienen ningún sentido, porque yo para ahí digo, señora, ¿a quién están buscando? No, a nadie. ¿Y por qué hacen el retén? Rutina, ok. ¿Y han encontrado algo últimamente? Me dicen no, ok. Entonces, el Estado gasta hoy por hoy mucho más recursos en represión que en prevención. Entonces, si comenzamos a teledirigir o a redirigir los recursos del Estado, no en represión, sino en prevención, en prevenir que el joven se convierta en delincuente. Esos jóvenes que están en los barrios, sentados en la cancha, que además la cancha está dañada, y están ahí echando cuentos y no tienen actividad porque no hay parque, no hay talleres para los jóvenes, no hay talleres que tengan que ver con música, con arte, con capacitación, no hay un INADE, no hay un MIDES, no hay presencia del Estado. De hecho, si tú le preguntas a un joven hoy, llegó el gobierno, ¿qué te dice el joven? Llegó la policía. Porque la policía en muchas ocasiones es la única representación del Estado en las comunidades. Pero el gobierno es mucho más grande que eso. El gobierno administra los recursos del Estado. Y el gobierno, la figura de Estado, tiene que llegar de distintas matices. Tiene que llegar a rescatar a esos jóvenes para que esos jóvenes, antes que se conviertan en delincuentes, ellos puedan ser productivos para la sociedad. Y no producir solo plata, sino producir para el país. Mira, que a mí también me llama la atención, y yo me recuerdo cuando yo estaba en primaria, que en su momento a nosotros, a los estudiantes, se nos daba la comida, Bexeray. Y a mí me gustaría que en la asamblea se preocuparan por eso, porque también muchas veces uno de los déficits que los estudiantes dejan las ganas de estudiar, porque nadie va a la escuela, y así sea ni al trabajo, con hambre, que tú no tengas plata para aguantar 8 horas de trabajo o las horas que tengas que estudiar con hambre. Eso es algo difícil, A mí me gustaría que se implementara también el tema, no solamente en primaria, sino en primer ciclo, segundo ciclo, de que el Ministerio de Educación tenga la oportunidad de brindarles un plato de comida a los estudiantes para que tengan las ganas de estudiar, porque con hambre nadie aguanta y nadie se desanima. Todavía aquí en el país hay personas que solamente o desayunan y no almuerzan, y si almuerzan no cenan. Exactamente. Pero yo me acuerdo que en mi época daban crema, no sé si en su época. Claro, ya no, a mí me daban arroz, a mí me acuerdo que a mí me daban arroz, frijol chiricano, salchicha guisada. ¿Verdad? Sí, y yo no quería crema, me acuerdo, y mi abuela me obligaba, mi abuela era trabajadora manual en la escuela, ella me obligaba a que me tomara el vaso de crema, porque a mí no me gustaba. Claro. Pero me pongo a ver que eso se ha perdido. Sí, se ha perdido, y ahí yo te diría, el gobierno tiene que ser mucho más eficiente. Cuando vemos a los productores de tierras altas, que se le pierde la producción, se le pierde la zanahoria, la papa, los arrezoros simplemente botan el producto, o a los productores de azuero que botan la leche porque se le perdió, porque nadie se las compró. Ahí es donde tiene que entrar el Estado también. Y decir, mira, si hay un montón de estudiantes que están pasando hambre, que van a la escuela a buscar conocimientos, ¿por qué el Estado no busca la forma de adquirir todos estos productos antes que se le pierda a los productores? Entonces, los productores tienen su plata, o sea, porque al final invirtieron, tienen sus ganancias, los estudiantes tienen su comida y ambos ganamos. Tenemos estudiantes con mejor nutrición, estamos evitando que la comida se pierda primero que todo. Tenemos estudiantes con su alimento y tenemos los productores con su plata. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿dónde está el ministro de Agropecuario? Sí, ministro de Desarrollo Agropecuario. Lo que pasa es que tenemos un Estado que es muy lento y cada ministro está visualizando hacia su rubro. Educación mira hacia acá, el MIDA mira hacia allá, comercio mira hacia otra dirección, pero no existe algún tipo de trabajo intergubernamental, interinstitucional que pueda solucionar una serie de problemas. Aquí hemos planteado varias cosas. Planteamos lo del agua, planteamos lo de educación, planteamos lo de comida, planteamos lo de salud, lo de seguridad. Y cuando tú vas a ver, hay muchas de estas cosas que tienen una relación, tienen una relación que une a los ministerios, pero cada ministerio está jalando desde algún punto de vista, desde alguna perspectiva, hacia un lado distinto, y no hay un propósito común que los una. De hecho, yo te preguntaría a ti, o a los oyentes, ¿cuál es el propósito común que une a este gobierno? ¿O el propósito común que unía al gobierno pasado? ¿O el propósito común que unía al gobierno antepasado? O sea, el de Martinelli, el de Varela y el de Cortizo. ¿Cuáles son los propósitos comunes que los unen a ellos? ¿Y cuál es el hilo conductor entre los tres gobiernos? O sea, cada gobierno llega con su librito. No tenemos planes de Estado.
tenemos planes de gobierno. Y cada gobierno llega con su librito, lo implementa y se lleva su librito y el próximo gobierno llega con otro librito. Otro libro, pero no tienen la secuencia o la continuidad de lo que dejó el otro Entonces gobierno. tenemos estudiantes de una generación que usaron computadora, tenemos estudiantes de otra generación que no usaron computadora, sino que usaron libros, tenemos estudiantes de otra generación que sí, como la nuestra, que sí tenía comida, tenía la crema, tenía el arroz con poroto, con pollo, con salchicha, lo que sea, que estábamos bien nutridos. Estaba la generación, y está la generación actual, que simplemente ni hacha ni calabaza, pero con escuelas que se le están cayendo, con pruebas PISA que demuestran que los estudiantes no están aprendiendo, con docentes que lamentablemente están sometidos ante gremios educativos, que los gremios dicen, paralizamos hoy, y los que van a trabajar tienen que atenerse a las consecuencias, porque hay muchos docentes que yo conozco, docentes que dicen, cuando hay paro, yo no quiero paralizar, yo quiero que los estudiantes sigan avanzando, pero simplemente si los gremios ven que yo voy a dar clase, pueden haber consecuencias. Yo no sé cuáles son las consecuencias, pero yo creo que el sistema educativo no puede estar secuestrado ni por gremios, ni por un Meduca temporal, ni por un gobierno específico. Tienen que haber planes de Estado. Entonces, seguramente ante esa pregunta, no sabemos cuál es el propósito que une a este gobierno, o sea, a todas las instituciones, o cuál era el propósito del gobierno de Varela, o cuál era el propósito del gobierno de Martinelli. Entonces, mientras sigamos de calle arriba y calle abajo, vamos a seguir teniendo gobiernos que llegan con su propio libro, que no sabemos cuál es el propósito que nos debe unir como país. Es decir, de que busquemos una bandera, algo, en algún momento estuvo el Canal de Panamá, pero eso es de Estado, pero busquemos una bandera, algo que nos una como país. No hay. Entonces, probablemente de todos los candidatos presidenciales que tenemos ahorita mismo, ninguno sabe cuál es el propósito que nos va a unir como país, hacia dónde tenemos que ir todos, los medios, la asamblea, los representantes, los alcaldes, el presidente, los ministros. No se sabe, porque todos disparan promesas al aire de voy a poner plata en tu bolsillo, voy a combatir la corrupción, voy a seguir mintiéndote. Voy a hacer que el país sea mucho más panameño. Ahora sí vamos a ser panameñísimo. Ahora sí. Entonces, cada candidato presidencial está usando un librito y una fórmula de hacer campaña que lamentablemente hay muchos panameños que se lo calan y dicen, hey, mira, ve, la única solución es este presidente. O sea, yo realmente de la oferta de los candidatos presidenciales, yo no siento que hay ningún candidato presidencial que plantee un cambio disruptivo que necesite el país. Y eso me parece que es grave. Pero lo bueno de todo el asunto es que están emergiendo nuevos liderazgos políticos. Liderazgos que no vienen de los partidos políticos, liderazgos que tienen un replanteamiento y que saben que el problema es sistemático, que el problema no es nada más de figuras, el problema es sistemático. Y debemos aspirar a que más personas independientes, primero que lleguen a la asamblea. Si tenemos una asamblea que fiscaliza más, vamos a tener presidentes que sean más eficientes y presidentes que se exijan y que le exijan a sus ministros mucho más. Así que yo lo vería desde esa perspectiva. Qué bueno, qué bueno. De verdad que yo siento que esta vez los independientes van a tener un peso más importante. En las elecciones anteriores se pudo dar en su momento con Ricardo Lombana, que era independiente. Llegó a causar esa sensación que se esperaba. Así que yo sé que ahora el impacto va a ser bueno y va a salir muchos más candidatos, ya sea diputados, representantes y alcaldes por la libre postulación. Y antes de terminar por aquí, te quería preguntar una pregunta importante. Ya está terminando, Bexeray, el tema de la recolección de firmas este mes. ¿Cómo ha sido para ti todo ese tema que ya está terminando? O ha habido bastante quejas por parte de candidatos independientes, que el tema del Tribunal Electoral, la AC y esas situaciones. ¿Cómo ha sido el caso tuyo? Yo creo que el proceso ha sido innecesariamente desgastante, un proceso demasiado largo, y que el Tribunal Electoral lamentablemente no garantizó una equidad en cuanto a los recursos que tuviésemos cada uno de los candidatos. Hoy por hoy yo soy el candidato con más firmas a nivel nacional para el cargo de diputado. Eso, o sea, tenemos una cantidad de firmas récord para el cargo de diputado. ¿Cuántas tienes? Ya 19.800 por ahí. ¿Y casi, te pedían 3.000? Casi 20.000, 2.500 nos pedían. Sí, felicidades. Pero la pelea se puso bien fuerte en algún momento. Y eso que no fuiste a mi corregimiento. En verdad. Sí, pasé por ahí en ocasiones, pero los días que fui llovía y tú sabes que esto es bien complejo porque es con dispositivos electrónicos que no se pueden mojar. Pero lo que sí me tocó fue luchar contra candidatos que tenían mucho más recursos económicos
tenían muchos más dispositivos. O sea, yo me compré 3 celulares con 3 apps y habían candidatos que tenían 20 apps, o 25 apps. O sea, como tú pagas 25 celulares, 25 licencias, 25 datas, 25 activistas. ¿Cómo tú pagas eso? Pero la diferencia, y tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué sacaste más firmas que ellos si tenías menos? Porque eres figura pública. No, era porque yo estaba ahí. O sea, pero también eres más reconocido que la mayoría de los que se están aspirando. Posiblemente hay algo de eso. Yo lo veo así. Hay algo de eso. No, y un chico joven que realmente se está preocupando, porque estamos viendo esos tradicionales siempre, los mismos de siempre. Que quieren repetir. Entonces, yo me paraba ahí en las estaciones del metro, en los supermercados, en las paradas, iba a las casas y la gente decía, mira, el candidato está aquí. Y me decía la gente, hay políticos que no se atreven a venir aquí. Porque van a indagar. Porque les vamos a decir, hey, tú tienes 3 periodos y tú no has hecho absolutamente nada. Tú viniste en las elecciones, porque es ni una harás. Realidad. Exactamente. O sea, no vamos a llamar engaño a estas alturas. Viniste en las elecciones pasadas y simplemente prometiste y no cumpliste absolutamente nada y vienes ahora a pedir el voto porque la gente no lo repite. Una de las frases que más la gente repite es esta. ¿Para qué yo te voy a dar el voto? ¿Para qué yo te voy a apoyar a ti o voy a apoyar a cualquier político si todos los políticos prometen y cuando ganan se olvidan de nosotros? Esa frase es la más escuchada. Yo creo que ha sido como un trending topic. Se olvidan de nosotros, dice la gente. Y si la gente se siente olvidada, lo menos que podemos hacer es demostrar con trabajo que sí van a estar bien representados. No, y visitarlos, Bexeray, también visitarlos después para que la gente no se sienta olvidada, porque eso pasa en todos los sectores. Yo soy de San Miguelito y te puedo decir, los diputados, 7 diputados acá en San Miguelito. Sí, yo te puedo decir, de los diputados que están actualmente, solamente puedo decir uno que visita, pero visita solamente para beneficio político. Claro. Beneficio político. Los demás brillan por su ausencia. Bueno, el ciudadano tiene que saber y reconocer que el voto es una herramienta súper poderosa. Muchos ciudadanos piensan y dicen, no, es que yo no voto, voy a castigar al político porque no voto. El castigo es para nosotros como ciudadanos que no votamos, porque los malos políticos salen reelectos con pocos votos. En mi circuito, por ejemplo, en nuestro circuito, 230,000 electores, son 4 diputados y cada diputado sale con 18,000 votos. Eso no es equitativo, porque cada diputado debería salir mínimo con 60,000 votos. Ya, eso es democracia. Sí, porque 18,000, o sea, eso está regalado. Bueno, pero es que debería meterme también a la política. Pues, exacto. Hubo un abstencionismo de 60 o 70,000 personas que no salieron a votar de nuestro circuito. Gente que dice, no, ¿para qué voy a votar? Entonces lo que estamos apelando es a que la gente sepa que si no vota, simplemente los malos políticos... Hay que culturizarlo en esa área. Hay que educar, hay que hacer docencia. Y ya tenemos 10 meses, ya vamos para 11 meses de estar haciendo docencia sobre ese tema y diciéndole a la gente, cada vez que tú no votas, tú te castigas a ti. Porque el mal político, el político corrupto, el de la bolsa de comida, el del jamón, el de la bolsita de arroz con un huevo, ese político está apuntando a un votante que por una bolsa de arroz sale a votar el día de las elecciones. Entonces tenemos que tomar conciencia de saber que si no votamos, vamos a reelegir la misma porquería en los puestos de elección popular. Y tenemos que aspirar a tener mejores políticos y solo se logrará votando a conciencia y no a cambio ni de recursos, ni de bicicleta, ni de bolsa de comida, ni de jamón. El voto de uno vale más que un jamón. ¿Cuándo termina tu proselitismo político? Ya termina el 30 de julio. Tienes que pasar por mi corregimiento. Claro, por supuesto. Es que ya he pasado varias veces, pero me agarra la lluvia. Pero esta semana podemos caminar. O sea, podemos coordinar y oye, vamos que viene alguien con propuestas nuevas, vamos a escucharlo. Claro, por supuesto. Bexeray, antes de terminar, mándale un mensaje a los oyentes, a esos que de repente están indecisos en el área y quieren tener una oportunidad, una propuesta nueva. Les mandes ese mensaje de que confíen en ti y de que quieres llevar una propuesta nueva, una opción diferente a la Asamblea de Diputados. Claro. Desde un inicio he sido uno de los candidatos más accesibles a la ciudadanía y de hecho a través de mis redes sociales quienes me escriben en los directos y todo lo demás saben que yo les respondo, tal vez no en el momento, pero sí al día siguiente, pero les respondo. Mis redes sociales @BetserayTV, en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook, Betseray Richards, y también 6191-7200. Ahí me pueden escribir, estamos 24/7 mandándoles las propuestas en digital o coordinando reuniones. Y yo creo que lo más importante como ciudadanos es que tenemos una oportunidad de oro
de poder llevar diputados a la Asamblea Nacional, no solo de mi circuito, no solo de Pedregal, Tocumen, 24 de diciembre, en Las Garzas, Pacora, San Martín, no solo de las Mañanitas, de todo el país. Hay que apostar por diputados independientes. Con una asamblea independiente vamos a poder fiscalizar que el uso de los recursos del Estado se dé de manera correcta. Y si tenemos una bancada independiente grande, vamos a poder proponer leyes a favor de la ciudadanía y que no únicamente estén a favor de estos políticos que tienen 30 años ahí en el cargo y que cuando tú lo ves que levantan la mano, dice vengo a proponer una ley para el festival de la chancleta. Entonces tú dices, realmente la Asamblea se está gastando $200 millones hoy por hoy para esa calidad de diputados. Entonces, si queremos políticos de calidad, nos toca ser votantes de calidad. Así es, así mismo es. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, Bexeray. de verdad. Feliz de No, y a la escucharte. orden a futuro, así que aquí vamos a estar. No, ya te Qué acabo de mandar bueno. la solicitud de Instagram porque vamos Súper. a coordinarnos. Qué Perfecto, bueno, súper. qué bueno. 12:18 minutos del mediodía aquí en Noticias y Más a través de HQ Estéreo. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a estar con el precandidato a representante de Pedregal, Concepción González, que ya se encuentra con nosotros para brindarnos todas sus propuestas para el área de Pedregal. Pausa y regresamos en minutos. Noticias y más. Noticias y más. En HQ Estéreo programamos la música que a ti te gusta. Sintonízanos en www.hqestereo.com o baja nuestra aplicación en Play Store. Somos HQ Estéreo, la radio de todos. Escuchas HQ Estéreo, la radio de todos. Noticias y más. Noticias y más. Noticias y más presenta Invitados. Invitados. Estamos de vuelta a 12:21 minutos del mediodía. Gracias por retornar con nosotros. Esto es Noticias y Más a través de HQ Estéreo, la radio de todos. Ahora nos encontramos con otro chico joven político. Él es Concepción González, precandidato a representante por el área de Pedregal. Concepción, sí. Bienvenido y muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto, muy agradecido por la entrevista, un placer por estar aquí y venimos a hablar del tema, ¿no? El tema que es actualmente como jóvenes, estamos enfocados en lo que es el tema de la política y nos urge, ¿no? Creo que urgen lo que son las nuevas propuestas, sobre todo como jóvenes, que es lo que actualmente está abordando el tema actual en el país. Y estamos claros que es un tema que es un poco confuso, tanto como jóvenes, pero bueno, urge que haya más juventud, que seamos más profesionales, menos políticos, porque creo que ya basta, ¿no? Basta de que siempre cuando vamos cada 5 años es como un cáncer de que hay candidatos nuevos, pero no le hacemos o le brindamos el apoyo a los candidatos nuevos. Estamos claros, por parte de mi corregimiento, yo soy precandidato por el corregimiento de Pedregal, mi nombre es Concepción González, y como candidato para representante estamos claros de que urge caras nuevas, sobre todo con ideas, con propuestas profesionales, porque urge que sean más profesionales y menos políticos, porque es lo que tiene el país, o mi corregimiento, creo que en realidad es el país, en realidad, que está ¿Qué deseas completamente mejorar de tu corregimiento ya que aspiras a ese cargo? Bueno, el corregimiento de Pedregal creo que actualmente, si no es uno de los peores del circuito 86, actualmente está peleando esa posición entre el peor. El corregimiento de Pedregal actualmente urge de todo en realidad, y creo que no solamente en el corregimiento, en todo el país, pero como candidato vengo a hablar de mi corregimiento. Exacto. Porque es la prioridad, ¿no? Mi corregimiento actualmente está mal o en un declive en todo. Hay problemas de agua, hay problemas de contaminación, hay problemas de basura, hay problemas en el tema, no hay infraestructura educativas, deportivas, no hay Seguridad. ninguna clase de integración, ni cultural, ni social, ni cívica, y creo que urge, ¿no? Como jóvenes estamos en esto porque nos urge que vengan esas nuevas ideas. Usted va al corregimiento de Pedregal y está igual a hace 40 años atrás. Me lo dice mi madre, me lo dice mi padre y las personas que convivimos dentro del corregimiento, porque no es perceptible para todos.
Actualmente el corregimiento de Pedregal, usted va, y hay lugares, un lugar en específico en el área de Villalobos, que es uno de los partes de los sectores que pertenece a Pedregal, que no mantiene agua de hace 40 o 50 años atrás, desde que hemos sido fundados como corregimiento. Entonces es algo un poco como algo que te sorprende, porque usted dirá, estamos en el centro de la ciudad, sí, y no hay agua potable. ¿Y quién es la potabilizadora que lo abastece ustedes? A nosotros la de Chilibre, donde pasa exactamente donde pasan las que son las tuberías o la tubería madre, y usted se queda ahí que wow, aquí pasa la tubería, pero no hay. Pero claro, porque no hay la voluntad de los dirigentes o de los representantes que hemos tenido en la cantidad de años que tenemos. Entonces, uno como joven, yo creo que ya no es momento de venir, yo voy a atacar quién fue el que lo hizo, quién no lo hizo, porque ya los problemas están. Exacto. Y los problemas que estaban se mantienen y van a seguir si seguimos haciendo las malas elecciones que tenemos hasta el día de hoy. Porque queremos que las cosas cambien, pero seguimos haciendo lo mismo cada 5 años. Entonces, es un cáncer que cada vez que pasan 5 años crece más. Nadie lo corta, nadie lo mata. Entonces, lamentablemente, si seguimos pensando y dejando, hemos creído todo el tiempo en que, bueno, las personas adultas mayores, y lo digo, no tengo nada contra ellos, sino que han sido la cantidad de candidatos que hemos tenido. Personas adultas mayores que al final no han tenido una propuesta contundente en el corregimiento, y como tal, aún seguimos igual, seguimos con los mismos problemas, con los que estaban, con los que están y con los que van a seguir viniendo. Porque no hay soluciones asertivas y mucho menos propuestas de desarrollo territoriales. ¿Qué es lo primero que harías de llegar a la junta comunal de tu corregimiento? Bueno, ¿por dónde vas a empezar? Porque yo sé que tienes muy buenas ideas. Exactamente. Quieres hacer mucho, pero en 5 años no lo vas a poder lograr. Lo acabo de mencionar. Sobre todo enfocarnos en propuestas de desarrollo territoriales. Porque usted se da de cuenta, si nos vamos de cuenta a los corregimientos, no todos los sectores tienen las mismas prioridades. Claro, aborda todo lo que son las necesidades en el tema de la recolección de basura, en el tema de la salud. Pero tú obviamente te vas a enfocar en el tema que más prioridad tiene. Exactamente, porque los sectores tienen necesidades impactantes o necesidades puntuales. Por lo menos el tema del agua. Yo no puedo llegar donde las personas que le hace falta agua, le voy a decir, no, yo vengo con la prioridad o a construirle una cancha sintética, cuando en realidad el problema es de salud, porque no hay agua potable. Entonces, ¿cómo yo poder ir con una propuesta de una cancha sintética cuando no tenemos ni siquiera el agua potable en ese sector? Las personas me van a decir a mí, aquí no queremos cancha, nosotros no tomamos agua, necesitamos agua. Entonces, hay otros sectores que no tienen la necesidad del agua, la recolección de la basura, digamos. Hay otros sectores que no tienen infraestructura para deporte. Hay otros sectores que no tienen infraestructura de colegio. Entonces, se acaba de hacer un censo. Que se supone que debe ser algo que debe beneficiar al país. Entonces, ya sabemos la cantidad de población de jóvenes entre los 11, 12, 13, 14, 15, 16 años. Y en mi colegio aún no hay una escuela que tenga a un nivel de bachillerato. Entonces, tenemos que esperar que nuestros hijos se dirijan, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, a colegios que están hasta 1 hora y 2 horas de lugar. Entonces, cuando te abarco de todo esto, es como se siente una indignación, porque ustedes dirán, pero me estás hablando de todo, Concepción, porque todo está mal en mi corregimiento actualmente. Porque tú me dirás de que me dijiste el agua, que era lo que ibas a apoyar en un sector. Sí, pero si me empiezo a explicar, no hay agua. Entonces, no hay colegio, no hay transporte. Las carreteras son un desastre. Entonces, ¿de qué me vale a mí actualmente? Claro, importante, el agua. Pero si te pongo el agua, después tú dices, pero no tenemos transporte público, no tenemos ruta interna. Ahora los niños están esperando 1 hora, 1 hora y media, y tú dices, wow, pero si aquí en este sector no escampa, en el otro no para de llover. Porque todo el sector está necesitado de todo. Entonces, usted dirá, pero tenemos aquí más de 5, 20 años que han venido candidatos, 15, 30 años, y el corregimiento está igual. Entonces, ahí es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué ha pasado todos estos últimos años? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque no sabemos dónde está el presupuesto de nosotros, dónde está lo que se supone que debería ser un completo corregimiento en crecimiento. No hay. El corregimiento tiene más de 20 o 30 años que nadie lo eleva al máximo, ni en infraestructura, ni en ideas, ni en planes de integración, y mucho menos en proyectos. Concepción, yo quisiera preguntarte, el actual representante de Pedregal, ¿de qué partido es? Y otra cuestión, ¿cuál sería tu propuesta para combatir uno de los temas importantes que Pedregal no escapa? Es el tema de la inseguridad. De llegar a la Junta Comunal, de llegar a ser representante, ¿cómo harías para combatir el tema de la inseguridad que aqueja a los residentes de Pedregal, siendo tú un residente más de ese sector? Sí, claro. Bueno, actualmente el representante es del partido que está en gobierno, el partido PRD. Creo que aquí no es venir a atacarlo, pero en realidad lo que está mal ya está mal. Exacto. Y sabemos que él en realidad tiene, no sé en realidad
los asesores, dónde están, dónde estuvieron, el dónde estuvo, porque actualmente el corregimiento se mantiene en un completo abandono. Estamos aquí a la deriva. Ahí creo que actualmente reina el más fuerte. Entonces, por lo tanto, en la seguridad, te lo digo porque crecí ahí, y como lo dice el dicho, el que no la vive no la entiende, y yo la estoy viviendo, y la estamos viviendo en el país. Entonces, como tal, actualmente, a mí me gustaría implementar, como mi junta comunal, un sistema de videocámara o de vigilancia, que completamente, claro, lógico, me lo tienen que aprobar el Consejo Municipal en todo ese tema, pero no es lo mismo ir a robar en un lugar donde hay videocámara de vigilancia y donde no lo hay. Actualmente explotó un tema muy grande, un tema que abordó mucho el país, que eran las cámaras, las computadoras de los autos, que eran como las más predecibles de poder robar, o las más fáciles. Entonces yo vi sectores y mis amigos me llamaban: Concesión, no sabemos qué vamos a hacer. Mira qué vas a hacer cuando tú ganes con la inseguridad aquí actualmente, porque donde dejas un Hyundai y un Kia, un Río mal parado, adiós la computadora. No hay quien le haga frente a la inseguridad actualmente en Pedregal. Y yo soy de ahí, yo crecí ahí, estoy todos los días ahí. Y tú vives la realidad. Exactamente. Entonces, vamos a lo que hablamos en antes. Me preguntaron sobre las propuestas, cuáles son las más impactantes, cuáles son las prioridades. Pero, ¿de qué me vale tener un buen colegio? ¿De qué me vale tener una buena carretera? ¿De qué me vale tener un buen suministro de agua si no tengo seguridad? Cuando las personas de mi corregimiento van a salir en la mañana a la cita del centro de salud, automáticamente, que por cierto también es un completo desastre, tienen temor salir porque le pueden robar. Pero ¿cómo trabajarías el tema de inseguridad en este caso? En el tema de la inseguridad, claramente hay que integrar y llevar planes de integración para los diferentes sectores, porque esto no se va a subsanar en 1, ni en 2, ni en 3 años. Hay que capacitar a la juventud, hay que capacitar a los niños, claro que ya vienen en crecimiento, porque hay personas que ya están adultas, va a ser muy difícil cambiar su mentalidad. Entonces, para mí lo más importante es empezar desde premedia, media y escolar, integrándole a ellos valores. Y también involucrando a los papás, a los padres. Exactamente, ¿no? porque ¿de qué te vale a ti hacer un trabajo con la educación cuando llegan a casa? La educación que le brinda a sus padres es un desastre. O sea, ellos van a absorber lo que mejor les convenga en este Exactamente. Caso. Me preguntan ahí, Concepción, yo hice una jornada de limpieza en un sector del área de San Joaquín, he hecho en diferentes sectores, y me dicen: Concepción, pero es que ese es un problema como el de la basura. Concepción, es un problema que no se va a solucionar tan fácil. Yo le digo: vamos a esto. Yo le dije: lo que pasa es que la educación empieza en casa y es un tema 50 y 50. Claro que sí. Entonces, tú recoges la basura hoy y mañana tú ves que pasan, tiran la basura, queda afuera y no se paran un segundo a depositarla donde deberían. Entonces, es algo que es 50 y 50. La educación debe empezar en casa. Yo soy pro familia y lo importante es que la juventud que se está perdiendo es porque no ha faltado mano dura en la casa, en el hogar. O de repente puede ser los problemas, se escapan nuestras manos, los problemas entre padre y madre, pero es un tema que hay que hacerle realidad. Y a veces caemos ¿cómo te digo esa palabra? Como que somos egoístas, porque vemos que el hijo del vecino está creciendo mal. Pero ese no es mi problema. Eso no es mi problema hasta que no te toca a ti tu familia. Es tu problema porque él es parte de la sociedad. Entonces, cuando tú destruyes la familia, tú estás destruyendo la sociedad y no te das cuenta. Entonces, hasta que no te tocan a ti, tú no dices: ahí está mal el vecino, automáticamente. Entonces, ese es uno de los temas que actualmente nos gustaría abordar, pero creo que lo más importante es capacitar en todo momento, procurar y en todo momento enseñarle los valores y principios desde el colegio, porque va a ser muy difícil ahora poder hacerlo. Concepción, también veo en una de tus propuestas que quieres implementar o hacer la construcción de un nuevo policentro de salud. Exactamente. ¿En Pedregal no hay un centro de salud actualmente? Sí, hay uno, pero me imagino que tiene como 40 años. Bueno, no tanto lo que tiene, sino que es muy pequeño, me han dicho. Exactamente. Mira, tenemos un crecimiento de población muy grande. Somos uno de los sectores con un crecimiento de población mucho más grande que los aledaños. Y imagínate que ese centro de salud, que actualmente, si es que se puede llamar así, está igual de hace 40 años atrás. Entonces, por lo tanto, tú te dirás: pero bueno, ¿y cómo hacen aquí para atender? Esto es sálvese quien pueda. Quien llega antes, quien llega temprano. Entonces, ahí viene nuevamente el tema de la inseguridad. Porque para poder tener un chance o un cupo en el centro de salud, a las 2 de la mañana de tu casa, o sea, a las 2 de la mañana, tu vida. A las 2 de la mañana está la juventud que no tiene nada, que está en el ocio. Exactamente, esperando que tú salgas. Entonces, ahí vamos a una cosa lleva a la otra. Entonces, ¿cómo poder hablarte de un solo tema cuando en realidad todo está mal en mi corregimiento actualmente? O sea, no hay ideas, no hay capacidad, no hay soluciones y mucho menos asertivas a los problemas. No sé dónde han estado últimamente los candidatos, no sé cuál ha sido su ocupación, pero básicamente han pasado exactamente. ¿Conoces el
presupuesto anual que recibe la Junta Comunal de Pedregal? Pedregal. Bueno, actualmente no lo conozco porque ni siquiera porque me he enfocado ha sido en caminar en todo lo que es las propuestas, las problemáticas, porque es lo más importante, porque yo actualmente lo que tuve en estos casi 11 meses de firma, lo más importante fue ver las problemáticas para poder tener en un año las respuestas asertivas directamente a esas y las soluciones, que es lo más importante de un representante, tratar de tener las soluciones para los problemas que ya están. Porque los problemas aún van a seguir si seguimos apoyando a los mismos que llevan 30, 40 años en el mismo puesto. Entonces, es lo importante de esto, porque el presupuesto yo lo puedo organizar. El presupuesto hay miles de formas de poder organizarlo, buscar las soluciones y poder gastarlo de manera correcta, que sea completamente impactante y asertivo a largo y corto plazo para los residentes de mi corregimiento. ¿Cuántas firmas has recolectado? 4.000, casi 4.100 ya tengo. Y a mí me fue un poco difícil porque yo hasta enfermé, me dio bacteria. Porque si te explico, con los candidatos que caminábamos, nosotros no comíamos en la calle, era algo muy difícil. Y como independientes nosotros tenemos que completamente bajo nuestro propio presupuesto. Y yo salía del trabajo, yo salía a las 2:30 del trabajo, corriendo a la casa a cambiarme para buscar firmas, y tú te quedabas y que wow. Entonces yo llegaba a los sectores y yo me quedaba, las personas me decían, cogiendo los golpes, y como se dice buen panameño, los cocorrones. Tú quieres ser candidato, porque quieres ser, y qué quieres lograr, y qué estás esperando. Y entonces las personas las cogían o la agarraban contigo. Tú eres un político más, pero cuando tú le explicas la propuesta, cuando tú te sientas. Es que lo que pasa es que como panameños estamos heridos de la política tradicional y corrupta, y se entiende, en la cual hemos vivido por décadas. No, y tenemos que entenderlo porque en realidad actualmente nosotros como candidatos somos, como los independientes, si no me equivoco, somos los primeros que hemos estado llegando, porque tenemos casi un año en esto, o casi 11 meses. Y tú sabes que los políticos tradicionales van a esperar el otro año. Cuando viene la bolsa de comida, cuando viene el jamón, para dar la cara, pero para llevar algo. Nosotros hemos estado con propuestas, con capacidad, como profesionales, y las personas, como hemos sido el primer filtro, tenemos que coger todos los golpes. Hemos cogido los golpes de manera completa. Entonces, volviendo al tema del centro de salud, el centro de salud es un déficit, o mantiene un déficit grande en todo el sistema. Estructural, no tiene tecnología, no tiene capacidad de atención, y sobre todo es completamente pequeño. ¿Y los médicos de allí no han hecho manifestaciones? Bueno, en realidad, yo con ese sector no quisiera en realidad hablar del tema de los médicos, porque en realidad tú sabes que ellos te van a decir, nosotros no podemos hacer algo si no tenemos la tecnología, si no tenemos los insumos, si completamente el mismo edificio o lo que es el sistema de transporte. Pero yo me refiero, o sea, si los mismos médicos que trabajan allí no han llamado a los medios para exigir que el gobierno o alguna institución le dé la capacidad de expandirse o de mudarse en otro lugar. En realidad, es que eso sería lo mejor. Se han conformado, y lo mejor para nosotros sería que ya que lo derrumben y que hagan un nuevo policentro completamente, y que no solamente sea uno, que sean en diferentes sectores, que hay sectores que están más aledaños o más lejos dentro de mi corregimiento que los sectores. Pero Pedregal solamente tiene ese centro. Sí, correcto, solamente tiene un centro. Más de las personas de Pedregal, imagínense, se desplazan hacia Juan Díaz. Imagínense, para poder tomar un cupo en Juan Díaz, los que viven en Juan Díaz se despiertan temprano. Ahora, los que viven en Pedregal van a tener que dormir allá. Exacto. Pero es la necesidad, actualmente la necesidad, y es lo que tratamos como ciudadanos, en realidad como ciudadanos que somos, porque aquí no es más hablando como candidatos, sino como ciudadanos, porque hay una desconformidad con los malos servicios que tenemos y con el sistema que tenemos completamente colapsado, con problemas, y sobre todo con los problemas que las personas lo están viendo y aún siguen haciendo el apoyo a los mismos candidatos. A mí me llama mucho la atención. Yo en estos días escuchaba la gente de mi bus planteando la cantidad de Metrobús que tienen dañados. Actualmente, si no me equivoco, creo, que espero no equivocarme, creo que cuentan con 200 y algo de Metrobuses solamente que están circulando en el país. Una de tus propuestas es dar mejor transporte interno. ¿Cómo harías tú para combatir, siendo representante, con ese tema de que tenemos un transporte público casi el 75% dañado y solamente se está trabajando con un 25% para poder plantearle un mejor transporte a los residentes de Pedregal? Exactamente. Lo que pasa es que en el corregimiento de Pedregal, ellos no sé si son como conocidos como cooperativas o lo que es un solo sistema. Entonces habría que hablar directamente con ellos porque urge rutas internas nuevas. No hay rutas internas, y sobre todo que
¿Qué pasa? Eso lo tienen, como se puede decir, que secuestrado un solo sector. Porque para tú poder meter un bus a las rutas internas, te dicen que no. Tienes que ser o amigo de ellos o familiares de ellos y tienes que subir y bajar. Y al final te dicen que no. Porque tengo unos familiares que me han dicho, Concepción, nosotros queremos poder aportar transporte porque el transporte es completamente... O sea, que hay un monopolio que hay que romper para poder hacer algo. Porque usted va a la ruta interna automáticamente o a la autoridad de tránsito y te dice, no, negativo, ya hay una ruta interna. Cuando tú dices, estas son las rutas internas, estas son las chivas que están aquí, porque los buses demoran hasta 1 hora en llegar a los diferentes sectores. Imagínate, en hora del mediodía o hora pico. Ahora imagínate en las horas de que son horas valle. Eso no llega nunca. Póngase que eso después de las 8, 9, y hay que ver esas paradas cómo se mantienen, la iluminación cómo está, las carreteras cómo están, de que llegue que le hagan un daño a una persona, de que llegue una ambulancia, de que llegue una patrulla, llegan en 1 hora y media. Entonces, las rutas internas es tan importante porque hay personas que demoran demasiado. Entonces, ¿qué pasa? No hay un control de precio en realidad, porque los taxis te dicen, a esta hora es un precio, a la otra hora hay otro precio y a la otra hora hay otro precio. Entonces, por lo cual, en consecuente, hay que hablar directamente con quiénes son los que están a cargo de las rutas internas y llevarle un plan de trabajo completamente. ¿Para qué? Para contar con un nuevo equipo de trabajo, para contar con una nueva flota de transporte que sobre todo sea eficaz, segura y que sea constante. Que sea constante porque es lo más importante de lo que va a pasar. Pero ¿cómo poder hablar con esas personas que tienen el monopolio en el sistema de transporte? O sea, ahí entra lo que es la desconformidad con la política. Nuevamente la política está metida en todo, pero que no beneficia actualmente a la gente de mi comunidad. O sea, tenemos que llevar nuevas ideas sobre todo, porque lamentablemente las que están son personas que ya tienen secuestrado el sistema de transporte. Y eso no solamente se ve en mi corregimiento, se ve en todo el país. En todo el país actualmente se ve el sistema. Concepción, para que le mandes un mensaje a los residentes de Pedregal a que te apoyen, sigan dando esas firmas, porque ya está culminando la recolección de firmas, como lo dijo Bexeray, el 30 de este mes ya culmina. Y los residentes vean en ti esa propuesta, esa oportunidad de un mejor Pedregal. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocían, mi nombre es Concepción González. Ahí lo exhorto en realidad a que ya más que la firma nos apoyen en el 2024 para lo que es hacer un cambio. Hacer un cambio porque lamentablemente urgen ideas completamente nuevas y que haya menos políticos, más profesionales como somos nosotros los jóvenes, porque ya urge que nosotros nos integremos en esto. Entonces, como tal, lo importante es que le dejo este mensaje, como siempre lo hemos dicho siempre, de que no esperemos un resultado distinto si siempre hacemos lo mismo. Y es lo que nos tiene como corregimiento, como país, como estamos hasta el día de hoy, lamentablemente, porque estamos, básicamente el país está delirando. Y lo que está en riesgo es el futuro nuestro, el de nuestros hijos y el de la nación. Y si seguimos como vamos igual que las naciones que están emigrando hacia nosotros. Cancelamos eso. Lamentablemente, en el nombre de Dios, que eso nunca pase. Exactamente, cancelamos eso. Así es. Por favor, que nunca pase. Entonces, por lo tanto, lo exhorto a que nos apoyen, a que sigan a los jóvenes. Y lo más importante es que no solamente sean en representantes, que sean en diputados, que sean en alcalde, que sean en presidente y que o sea, que le den ese voto de confianza. Si no lo hiciste bien, bueno, buscamos a otro. Pero denle la oportunidad a la persona sin hacerle ese prejuicio de que vas a hacer lo mismo que hacen los políticos tradicionales. Que cuestionen a los candidatos, que se tomen el tiempo de conocerlo, que le pregunten sus propuestas, que analicen las propuestas, que vean quién es sobre todo el que está detrás de cada candidato, porque eso es muy importante. Hay candidatos que están enfrente tuyo que dicen, no, yo soy el candidato, pero tú no sabes cuáles son los intereses que están detrás de él. ¿Quién es el que lo financia? ¿Quién es el equipo de él? Y sobre todo hay candidatos que actualmente están como independientes. Y bueno, te lo digo, no todos los candidatos independientes tal vez tengan buenas intenciones. Habemos muchos que queremos lo mejor para el país, pero hay otros que tienen otras intenciones. Entonces, como tal, es igual que los partidos. Yo no estoy en contra de los candidatos de partido. Hay tanto buenos como malos, pero lo importante es de que estudien quiénes son los candidatos, su propuesta, su formación, porque es lo importante. Llegamos a la papeleta y a veces no sabemos ni quiénes son los candidatos de nuestro corregimiento. Y el que te agarra en la salida, ven y tú vas y apoyas. Cuando te das cuenta, tú dices, pero si te eran más de lo mismo. ¿Por quién voté? Exacto. Así es, bueno, terminamos por acá con Concepción. De verdad que gracias por estar con nosotros acá en Noticias y Más. Y después que pasen todo esto del tema de recolección de firmas, por acá te vamos a invitar nuevamente. Así claro, que muy alegre, muy agradecido por la entrevista y esperemos de verdad, gracias a ti por ahora venir. que tenemos otra oportunidad como candidatos, como ya candidatos oficiales, poder venir con otras propuestas muy más impactantes y asertivas, porque es lo importante, ¿no? Tenemos que capacitarnos constantemente y como jóvenes tal vez seamos nuevos, pero queremos lo mejor para el país.
Así que es. agradecido por ustedes que le brindan el apoyo a candidatos nuevos y que sigan haciéndolo. Muy alegre con lo que están haciendo y creo que van a tener una aceptación muy grande porque vemos muchos candidatos. Gracias. Qué bueno. Así que un placer. No, gracias A la a ti, orden. de Buenas verdad. tardes. 12:43 del mediodía. Vamos a hacer la última pausa y regresamos con más acá en Noticias y Más. Noticias y Más. Noticias y Más. Escuchas HQ Estéreo, la radio de todos. Noticias y Más. Noticias y Más. $12:50 del mediodía. Gracias por retornar con nosotros acá en Noticias y Más a través de HQ Estéreo, la radio de todos. Ahora vamos a estar escuchando un poquito el tema de nuestro amigo Giza, que estrenó hace poco el Fuck Gyal. Fuck Gyal es el nuevo tema reciente que usted puede buscar a través de las redes sociales, a través de Giza y a través de YouTube. Un tema que lo he visto un poco pegajoso, con un tema así como de otro artista que ya hemos escuchado, así que vamos a estar escuchando un poquito de ese tema para terminar con música. Y estamos viendo imágenes de ese video que hizo nuestro amigo Giza, que ya pasó por acá por el programa para conocer un poquito más de él, así que el muchacho está trabajando en la música, así que bueno, hay que apoyar el talento nacional. Ya sabes, Fuck Gyal es el nuevo tema de Giza que ya está en YouTube, así que usted búsquelo, puede darle like, comentar y apoyar al talento nacional, que es muy importante. Así que hemos tenido un día bastante cargado de política, Elizabeth, el día de hoy. Con Bexera y Richard, que hablamos demasiados temas muy importantes, y de verdad que me gustaría volver a tenerlo por acá y seguir compartiendo ese conocimiento que tiene vasto en esos temas muy informativos. Sí, 31 años, un chico joven, periodista. Tú sabes 10 que años en los medios. habla demasiado, así que qué bueno de verdad que tener a Bexera y también al precandidato representante de Pedregal, quien es Concepción González, que también tiene muchas propuestas, mucho déficit tiene el área de Pedregal, como él manifestaba, así que tiene las ganas de hacerlo. Así que lo importante, como manifestaban ellos, si no quieren votar por los tradicionales, darle la oportunidad a los chicos nuevos independientes. No todos los independientes son buenos, independientes que tengan las ganas de hacer punto, es verdad, no todos los cosas independientes buenas. son buenos, hay que tener malicia en esa área, votemos a conciencia por un mejor Panamá, no repitamos los que otros países cercanos a nosotros han hecho. Así es. Así que bueno, de esta manera despedimos por acá. Gracias por la atención dispensada. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales, @noticias y más PTY, @HQ Estéreo, Elizabeth Córdoba 18, @Amir Dutari. Escríbanos, denos sus sugerencias, que quieren ver diferente en el programa, qué tema quieren que toquemos, y vamos a tratar de tenérselos aquí cada domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde, porque usted es lo más importante para nosotros. De verdad que gracias por sintonizarnos domingo tras domingo. Un abrazo, bendiciones para todos, feliz domingo. Que tengan un excelente domingo y nos vemos el próximo domingo 30 con mucho más de Noticias y Más. Muy buenas tardes. Que me tiene mal, quiero morder de esa fruta que vale Dios down. Si su novia está chicha y no va a fuck the girl. Mira la visión y te paso a buscar donde quieras. Tengo pucha en la cartera y los condones en la guantera pa' mañana. Y no novio ni soltera, cuando mi tubo bailarina baila una tangamera. Avísame, yo te paso a buscar donde tú quieras. Tengo pucha en la cartera y los condones en la guantera pa' mañana. Y no novio ni soltera, cuando mi tubo bailarina baila una tangamera. Dale, ponte en modo avión y que empiece la acción. Mientras mis manos bajando, ella prende otro blon. Sexo sin precaución, la niña lo acepta. Ella fuma y jala chupa como si fuera un bombón. No por el sunroof, que ella me pone cruci cuando mueve ese es que la niña es esa, yo quiero de esa. Lo que digan de ella no le interesa. Mira la pisa y te paso a buscar donde quiera. Tengo mucho en la cartera y lo cuando
programa me queda. El mundo evoluciona. El mundo evoluciona. Y no podemos quedarnos atrás. Aprovechando el poder del internet, llegó para ustedes HQ Estéreo. HQ Estéreo, la plataforma multimedia que se escucha y se ve. HQ Estéreo, la radio de todos. Estos son nuestros canales para sintonizar HQ Estéreo en la web www.hqestereo.com, nuestra aplicación en Play Store HQ Estéreo, redes sociales HQ Estéreo, en YouTube HQ Estéreo y las plataformas multiradio de internet HQ Estéreo. No hay excusa para no escucharnos. HQ Estéreo, la radio de todos. Eje Computer, solución inmediata para los problemas de tu computadora. Mantenimiento preventivo, reparación, ventas de computadoras de segunda, pero en buen estado y al mejor precio. También tenemos a la venta disco duro, memoria RAM, pantallas, cargadores y todo lo que necesites para tu computador. Y como si fuera poco, contamos con dispositivos que convierten tu televisión regular en un Smart TV. Eje Computer, ven y conócenos. Estamos ubicados en Juan Díaz, entrando por la calle del Chimborazo. Al final, mano derecha, 6101-7728. 6101-7728. @Eje Computer 507. Eje Computer, los número 1 en tecnología. Estos son nuestros canales para sintonizar HQ Estéreo en la web www.hqestereo.com, nuestra aplicación en Play Store HQ Estéreo, redes sociales HQ Estéreo, en YouTube HQ Estéreo y las plataformas multiradio de internet HQ Estéreo. No hay excusa para no escucharnos. HQ Estéreo.